Tenemos ahora la presentación de la segunda conferencia magistral del día, que será dictada por el doctor Guillermo Acosta Ochoa. El doctor Guillermo es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en antropología por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y corresponsable del Laboratorio de Prehistoria y Evolución Humana. Es director de diversos proyectos relacionados con los primeros pobladores de América, la agricultura temprana y el desarrollo de la complejidad social y análisis mediante técnicas espectroscópicas de materiales arqueológicos. Ha desarrollado aplicaciones de fotogrametría digital en el registro del patrimonio arqueológico, análisis de los granos de almidón para el estudio de la agricultura temprana y análisis composicional de obsidianas arqueológicas. Actualmente dirige el proyecto Chinampas Arqueológicas Patrimonio en Riesgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde 2010 y ha sido responsable de varios proyectos de investigación en la Depresión Central de Chiapas, Altiplano de Veracruz y la Cuenca de México. Ha publicado 5 libros y un centenar de artículos en revistas indexadas. El título de su ponencia es Aplicaciones de la fluorescencia de rayos X al estudio composicional y de procedencia de materiales pétreos en arqueología. Un aplauso, por favor, al doctor. Bueno, pues en lo que empieza, quiero agradecer la invitación a Gesandro y todo el comité organizador y bueno, la charla que hoy quiero darles cuando me invita Gesandro precisamente a compartir aquí es precisamente pues eso, compartir experiencias. Lo que ahora vamos a exponer es un poco las problemáticas a las que nos hemos enfrentado pues nosotros desde la arqueología al intentar realizar pues análisis instrumentales tan complejos como cualquier técnica espectroscópica, en este caso la fluorescencia de rayos X, y sobre todo por digamos la popularización de este tipo de instrumentos dada su portabilidad, su facilidad de acceso, pues la disminución de costos, que siguen siendo equipos muy caros, pero relativamente más accesibles a ellos, pero que han implicado también una serie de condiciones que nos fuerzan, al menos a los arqueólogos, a tratar de entender mejor los principios que subyacen a estas técnicas para dar mejor respuesta a aquellos que nos interesan. En buena medida, mucho de lo que cuando los arqueólogos intentamos comunicarnos con los especialistas, ya sea de geofísica, geoquímica, física, etcétera, nos comunicamos muy bien en general, pero sé que los objetivos suelen ser bastante diversos, por así decirlo. Mientras los arqueólogos generalmente llegamos con nuestros materiales a preguntarle al especialista, oye, yo quiero saber cómo eran los sistemas de intercambio en las sociedades del pasado, pues el especialista nos dice, mira, yo quiero venir aquí a aplicar esta técnica a saber si puede hacerse a un material en particular. En general esto requiere pues ciertas condiciones de saber entender pues digamos los principios que subyacen a las técnicas, pero también los objetivos que al final dentro de la arqueología son objetivos de explicaciones sociales y que esa es la parte yo creo que más importante de esto. Voy a intentar comentar aquí el caso específico de la obsidiana, aunque esto podría aplicarse a muchos otros materiales pétreos, pondré algunos otros ejemplos eventualmente, pero la obsidiana es particularmente interesante porque se preserva muy bien en los sitios, es bastante común en los sitios arqueológicos, es uno de los materiales más utilizados, al menos desde hace 6,000 años en la Cuenca de México, que es el área que nosotros investigamos. Y hay otras condiciones, digamos, ya intrínsecas de la obsidiana que también son idóneas para analizarlas por técnicas espectroscópicas, que son muy sensibles, digamos, a la geología específica de su evento, particularmente para los elementos traza, los elementos más pesados. La segunda es que en Mesoamérica en general hay yacimientos por todo, desde el norte de México hasta Guatemala sin ningún problema, y obviamente en otras regiones. Y finalmente, que además podemos nosotros pues tratar de analizar otros problemas que están relacionados o vinculados con ellas. Cómo se adquiere, cómo se comercia con ella, por supuesto, incluso cómo fue procesada y eventualmente incluso los microresiduos que pueden localizarse ahí. Ahora,
Como comentaba, generalmente, bueno, yo he visto a otros colegas que hemos adquirido equipos como estos y muchas veces creemos que simple y sencillamente al aplicar el equipo basta con apuntar y tirar. Y eso en realidad no es tan sencillo. Sucede que suelen haber calibraciones de fábrica, pero que implican pues entender al menos un poco pues qué tipo de parámetros están utilizando para la calibración, cuáles fueron las muestras que se utilizaron, etcétera. Y lo que hemos aprendido al respecto es que necesitamos considerar al menos cómo se comporta la obsidiana, cuáles son las mejores condiciones para analizarla, pero puede aplicarse para cualquier otro material petro, por supuesto. Tenemos que entender la geología de las fuentes, tanto aquellas que estamos utilizando como materiales de referencia, como obviamente los materiales específicos que queremos analizar. Eventualmente necesitamos hacer muestreos para poder definir que viene de un sitio o de otro. Por supuesto, con respecto a la técnica analítica, que de eso seguramente ustedes entenderán mucho más al respecto que nosotros como arqueólogos, pero que hemos entendido que tenemos que entenderla y que tenemos que aprender al menos los principios fundamentales. Al final también hemos tenido que aprender estadística, porque la estadística es base para poder determinar qué es lo que más se parece a qué o no, y eventualmente tener la confiabilidad sobre los resultados y hacerlos replicables. Finalmente, que pues es la parte que a todos los arqueólogos nos interesa, pero que, como digo, no podemos brincarnos todos los otros principios, interpretar de manera correcta los resultados para saber las implicaciones sociales hacia las cuales nos interesa. Y en este sentido, consideramos que los objetivos tienen que ser primordiales. En este sentido, los métodos pues, se eligen con respecto a estos objetivos que se quieren alcanzar. Bueno, como que comentaba, en los últimos años pues, ha proliferado el uso de estos equipos que varían mucho en cuanto a sus características cada uno de ellos. Hay equipos que en realidad pues sí han sido hechos prácticamente para apuntar y tirar, obtener algún número. Tienen calibraciones de fábricas que son útiles para ciertas condiciones, pero que hemos visto que pueden presentar muchos problemas si los queremos digamos, usar de manera directa en los materiales arqueológicos, porque los materiales arqueológicos son mucho más diversos, no son homogéneos, en fin, muchas de estas muestras tienen que prepararse para que sean idóneas para el análisis, etcétera, pero algunos de ellos tienen la ventaja de que pueden realizarse calibraciones empíricas con ellos. Esto es, nosotros podemos hacer nuestras propias calibraciones y tenemos los estándares con los que podamos trabajar o generar nuestros propios estándares, por supuesto, y aún así tendríamos que entender un poco el material que analizamos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que sí, la obsidiana es relativamente sencilla de analizar. Tal vez la parte más complicada es hacer un buen muestreo y eso requiere ir a campo, analizar de manera correcta un número específico de muestras, pero hay otros materiales que son más complejos, mucho más complicados. Analizar, por ejemplo, una pintura rupestre, hacer análisis de hueso, porque también no hemos empezado ese tipo de análisis, van complejizando precisamente las condiciones. Ahora, dentro de estas consideraciones que les comentaba, muchas veces uno cree que puede llegar directamente a campo, al material, analizar y obtener un resultado. Bueno, no son los mismos resultados que se van a obtener de esa misma muestra analizada en campo que analizada en laboratorio, porque en laboratorio se prepara la muestra, se pone en las condiciones idóneas para su análisis, por supuesto, los resultados van a ser óptimos. No voy a entrar mucho en detalles sobre la instrumentación del equipo, solo un poco entender cómo funciona. Son esencialmente dispositivos que, pues tal vez la magia de esto es la miniaturización de los componentes y eso es lo que hace sencillo llevarlos incluso a campo o por ejemplo a colecciones en museos, en reservorios, en este caso en repositorios, en donde a veces no es posible sacar los materiales para llevarlos al laboratorio. Entonces, esto nos permite llevar análisis directamente en el sitio arqueológico. Por ejemplo, una pintura rupestre, no podemos llevarla al laboratorio. Existen materiales en museos que también es muy complicado sacar, sobre todo aquellos que son de dimensiones mucho más grandes, etcétera, y este tipo de equipos permiten precisamente llevar análisis de este tipo. Algunos de ellos pueden trabajar también en atmósfera de vacío o en purgas de helio y eso le permite pues, mejorar los niveles de detección.
Pues esencialmente la física es que el equipo tiene un tubo de rodio que permite irradiar la muestra. A partir de ellas, pues, un proceso físico hace que esta energía libere uno de los electrones de las órbitas exteriores. Al intentar el átomo pues volver a sus condiciones de equilibrio, en este caso electrones de las órbitas exteriores reemplazan aquel que fue liberado, y esto hace que la diferencia de energía se genere una emisión de energía, en este caso a nivel de un fotón de rayos X, que es detectado, y basado en el número de conteos ya en cada canal de energía, pues podemos tener un espectro de este tipo. Por supuesto, hay análisis, al menos para el caso de análisis cualitativos más que cuantitativos, que para nosotros como arqueólogos ya un espectro nos dice bastante de la muestra, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba en análisis de pinturas de caballete, de arte rupestre, ya simplemente el espectro nos dice bastante sobre la composición específica de lo que estamos analizando. Bien, no voy a entrar mucho en detalles, nada más lo que comentaba de que pues, cada elemento tiene obviamente su propia energía característica, y esto es lo que se analiza. Este es el equipo que analizamos, no voy a entrar mucho más en detalles. Esencialmente es un equipo muy sencillo, digamos, de poner a punto en una instalación. Una computadora portátil permite, incluida la bomba de vacío, que se pueda llevar precisamente a áreas como comentaban los museos, etc. Ahora, hay condiciones que para un análisis idóneo, como comentaba, deben de aplicarse. En este caso, el problema de los materiales arqueológicos es que generalmente no son homogéneos, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo cuando vamos a hacer un análisis, saber si solamente se pueden hacer un análisis cuantitativo o semicuantitativo, a hacer un análisis verdaderamente cuantitativo. En el caso de la obsidiana es importante sí hacer un análisis cuantitativo, porque cuando uno intenta hacer referencia a otras publicaciones y obviamente a los resultados de otros investigadores, pues tenemos que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. No podemos utilizar los conteos de fotones netos, que muchas veces se utilizan, por ejemplo, en análisis sedimentarios u otros, porque cada instrumento tiene su propio número de fotones que emite. Entonces tenemos que realizar calibraciones para que eso se convierta en porcentajes, en partes por millón, o pues esencialmente números que podamos comparar sobre, digamos, datos ya publicados. Y que además se puedan replicar, ese es uno de los puntos importantes. En este caso podemos hacer desde la identificación de la composición elemental, análisis de residuos, que ahora lo hemos empezado a hacer con ciertas limitaciones, y por supuesto algo que nos interesa mucho a los arqueólogos, análisis de procedencia. En el caso si lo queremos aplicar obviamente para otros materiales pétreos, tenemos que entender que hay límites sobre los cuales puede operar este equipo. Estos equipos son muy buenos, por ejemplo, para detectar elementos traza. En elementos ligeros ya se nos complica un poco más el asunto, o bien le tenemos que poner vacío, purgadelio, en fin, y aún así los niveles de detección no llegan a los niveles que llegaría, por ejemplo, un EDS. Aquí simplemente comparo, por ejemplo, hacemos análisis que ahora presentará Emiliano en otra presentación. Las serpentinas, pues podemos tener un acercamiento sobre qué es una serpentina, pero en algunas que tenemos problemas sucede que ya no es suficiente este equipo para identificar, por ejemplo, jadeitas. Para ello ya necesitamos un análisis mucho más específico, otra técnica espectroscópica. ¿Por qué? Porque el sodio, el pico de sodio, que es muy claro y que va a identificar a la jadeita en particular, no es posible identificarlo por este método. Entonces, saber cuáles son los límites específicos. Ya entrando sobre el tema específico, como les comentaba, que nos interesa mucho a los arqueólogos, saber la procedencia de la obsidiana. En este caso es importante porque, como les comentaba, es materia prima principal de los artefactos arqueológicos, al menos desde hace 6,000 años, pero hay obsidiana que fue utilizada desde los primeros pobladores, ¿no? En los sitios de Casa de Mamut o en sitios tempranos de la Cuenca de México se han encontrado precisamente artefactos de obsidiana de más de 10,000 años. Pero además en periodos más tardíos tenía una importancia estratégica. Por un lado, porque era muy fácil hacer herramientas a partir de él. Segundo, porque
pues también se requieren hacer armas o otros materiales que eran importantes pues, para las sociedades ya del posclásico, ¿no? Los mexicas tenían mucho interés en controlar precisamente las minas de obsidiana de la Sierra de Pachuca porque una obsidiana de muy buena calidad. Y como ellos, obviamente los teotihuacanos igual. Si de hecho Teotihuacán tiene un auge tan importante es precisamente por el control y la explotación de este tipo de yacimientos. Y por supuesto, ¿cómo podemos a partir de ello evaluar modelos de intercambio y modelos de interacción social en estas sociedades? Bueno, lo que hemos aprendido es que hay implicaciones metodológicas de los objetos, es decir, muchas veces los arqueólogos llegamos con la tierra de la suela de nuestros zapatos y le decimos al edafólogo, quiero que me digas qué tipo de suelo es. Pues obviamente hay que entender que se requieren condiciones mínimas de análisis de los materiales. Y eso es importante comprenderlo antes de llevar a cabo un análisis. Hemos visto, por ejemplo, que el tamaño mínimo, pues obviamente va a depender también del tipo de equipo que empleemos. En este caso, que es un equipo muy común, había hasta este año al menos 5 equipos Tracer en México se ocupaban en distintas instancias, la mayoría de ellas vinculadas a la arqueología, no todas. Y que el área del detector tiene que ser cubierta completamente, esto es al menos 0.9 centímetros, debe tener un espesor mínimo, y eso también lo tenemos que entender, porque muchos de los materiales arqueológicos son muy delgados. Y por el principio de infinite thickness, la muestra debe tener un espesor mínimo, por supuesto, dependiendo qué elemento queramos analizar y bajo qué parámetros de análisis lo estemos llevando a cabo, pero para elementos traza, por ejemplo, la obsidiana, lo idóneo es que tenga 3.5 milímetros o más. Puede hacerse con menos, pero ya no se haría un análisis cuantitativo idóneo. Se podría identificar por otras maneras. La topografía de la superficie tiene que ser predominantemente plana, sin recubrimientos, porque los arqueólogos solemos pintar para marcar los materiales, etcétera, pues eso ya va a alterar. Y finalmente, eso es algo también importante, evitar los procesos diagenéticos, es decir, el material arqueológico puede sufrir procesos de alteración o bien que desde origen tengan diferencias de composición, hay que evitar, por ejemplo, las áreas de corteza o de córtex, tiene que ser el área más homogénea idónea, para este caso las secciones arqueológicas. Incluso el análisis composicional es el último que hacemos, porque los arqueólogos muchas veces recuperamos residuos de los artefactos y hacemos análisis de huellas de uso. Entonces la idea es llevar a cabo precisamente primero ese análisis para después limpiar bien el artefacto y sea el que se analiza. Bueno. Si lo que queremos hacer es análisis de procedencia, además tenemos que hacer un muestreo muy, muy detallado de los sitios donde consideramos proceden esas muestras, porque necesitamos comparar la huella química de materiales arqueológicos con, en este caso, yacimientos conocidos. Y esto tiene sus propias problemáticas. Por ejemplo, este es un yacimiento que está a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es el pico de Orizaba, de hecho es un sitio muy complicado para llegar. El colega que ayudó a hacer esta recolección, de hecho tuvo mal de altura, fue complicado, pero bueno, todo esto que ustedes observan es obsidiana de un taller que fue precisamente asociado a una mina de esta área. En otros, pues tenemos que acceder a las minas, es decir, también nos interesa saber cómo se obtuvieron estos materiales en ese periodo. En algunos otros los yacimientos son superficiales, son relativamente accesibles, son muy observables, pero como en otros no necesariamente. Bueno, aquí algunos de los aspectos que nos interesa. Obviamente los arqueólogos necesitamos auxiliarnos de geólogos y eso es algo que ahora estamos haciendo para muestrear de manera más idónea estos yacimientos porque están asociados a eventos específicos que muchas veces ni siquiera son observables. Requerimos hacer un estudio mucho más complejo, incluidas imágenes satelitales, etc. Bueno, las muestras, en un inicio empezamos recolectando 20 muestras por sitio, ahora sabemos que pues tal vez un número más idóneo es 30, pero la parte importante es que se recorra la totalidad de la distribución del material, porque dentro de un sitio también hay cierta variación de la composición. Y muchas veces lo que uno cree que es un solo evento, en realidad a nivel composicional se logran identificar 2 o 3 eventos distintos que tienen su propia huella química.
y que a veces no es tan fácil distinguirlo en superficie porque el propio evento pudo haber destruido el previo. Muchas de esto es por resultado de eventos explosivos que destruyen precisamente el material al cual estaban asociados. Bueno, cada una las marcamos. Tenemos ahorita una base de datos que incluye casi 30 yacimientos dentro de México y Guatemala. Y como les comentaba, ahora hemos estado trabajando, en este caso, un trabajo que estamos haciendo con Chris Lloyd, un geólogo que trabaja esta región de Jalisco. Esta área es Aguasculco, cómo se mapean, bueno, las áreas obviamente de flujos y dentro de ellas cómo se van ubicando los muestreos. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de talleres, de áreas de explotación precolombina hay en ellas. Después ya hacer un análisis, bueno, una recolección mucho más extensiva de toda la zona donde se ubican las obsidianas. Aquí los vamos asociando con coloraciones porque los arqueólogos utilizamos también técnicas visuales. Son muy preliminares, en ciertas ocasiones se puede llegar a un 80% de precisión en el análisis visual, pero en algunas regiones, como por ejemplo el sureste de México, es mucho más complicado identificar yacimientos. Bueno, dentro de este yacimiento, por ejemplo, ya una estadística muy básica que empezamos a hacer, se distinguen al menos cuatro eventos que están ahora muy asociados precisamente con los geomorfología del sitio, del área. Aquí están las muestras que ya hemos analizado, hay otras que estamos terminando de analizar, que son las grises, pero están muy bien delimitados los eventos a los que están asociados precisamente estos cuatro grupos de composición geoquímica. Nuestro muestreo inicial para esto pues deriva de un proyecto que estaba vinculado precisamente con las primeras aldeas en la Cuenca de México. Habíamos identificado algunas comunidades que desde el 6500 ya están sedentarias en la Cuenca de México y empiezan a intercambiar de manera intensiva desde el sur de la cuenca a materiales de otros sitios, y queríamos saber de dónde procedían exactamente los elementos de obsidiana, asumiendo que los más cercanos estaban en la zona de la Sierra de las Navajas y de Otumba. Bueno, un poco cómo se ubican geográficamente estos yacimientos. Ahora hemos ampliado hacia el occidente de México, en donde también estamos colaborando muy, muy intensamente con la gente de esta zona, porque es otra área que de hecho es todavía más compleja y con una diversidad mucho mayor de yacimientos de obsidiana. Un poco solamente para dar pues aquí una representación de cómo los grupos composicionales pueden separarse claramente entre ellos con un análisis tan sencillo como análisis de componentes principales. Por supuesto, las implicaciones metodológicas tienen que ver pues con conocer el equipo, validarlo y por supuesto saber que podemos llegar a resultados que se pueden comparar tanto con otros métodos como con otros muestreos a nivel de fluorescencia de rayos X. Este es el equipo que empleamos. Este es un análisis pues, de validación de la estabilidad del equipo. Es durante 200 minutos analizar un estándar que es el Obsidian Rock, el SRM278, y nos permite saber que la variación es precisamente de estos análisis, pues no van más allá del 3 al 5%. Esta evaluación, bueno, ya la hemos publicado en una de las primeras publicaciones que tenemos. Pero otra parte importante es la estadística a partir de la cual nosotros vamos a definir que nuestras muestras arqueológicas sí corresponden a muestras geológicas ya conocidas. Esto no voy a entrar aquí a detalles, sería parte de una charla en particular. Hemos hecho análisis desde Full Compositional Analysis con pues, aplicaciones como el CODAPAC, ¿no? Es este programa de análisis composicional completo. Hemos hecho, obviamente, dendrogramas, análisis de componentes principales, etcétera. Pero lo que hemos visto es que si utilizamos obsidiana en general, es relativamente sencillo definir, asignar la procedencia de estas. Si hacemos procedimientos tan sencillos como un simple análisis exploratorio, análisis de componentes principales, nos permite distinguir ya grupos entre ellos. Estos son todos los yacimientos que analizamos originalmente, ninguno de ellos se traslapa.
Algunos sí, pero cuando vamos a la geología del sitio, observamos que en realidad fue el mismo evento. Estos son dos yacimientos que están uno de un lado de una sierra, otro del otro lado, y en realidad formaban parte del mismo evento geológico. Y hay otros sitios que de hecho también son el mismo evento, dentro de la literatura arqueológica siempre se asumían los yacimientos de Oyameles y de Zaragoza en Puebla, y ahora sabemos que es en realidad el mismo. Aunque a veces varíe un poco el color entre ellos, por supuesto. Hay otros análisis que pueden utilizarse, en este caso análisis de correspondencia, porque bueno, otros colegas entrados en matemática decían es que análisis de componentes principales no debería utilizarse por implicaciones que tienen que ver con problemas teóricos de base, ¿no? Este puede trabajar con ceros y otras restricciones teóricas que sí tendría el análisis de componentes principales. A veces, pues pruebas tan visuales sencillas como análisis de conglomerados nos ayudan, pero hemos visto, por ejemplo, que función discriminante es algo que además permite eliminar un poco el sesgo subjetivo del que lo está analizando, porque en este tipo de análisis uno tiene las muestras geológicas en donde ya se asigna un grupo composicional y al programa estadístico, todas las demás le decimos, quiero que me lo asignes basado en mi base de datos. Y esto, bueno, después se valida obviamente por un sistema de validación también cruzada, en este caso usamos el Jackknife, y podemos decir que tenemos un muy elevado grado de confianza de asignación de cada uno de estos yacimientos. Bueno, finalmente, si no tenemos sitios muy complejos en cuanto a la cantidad de yacimientos que estamos analizando, pues a veces simplemente analizar itrio contra estroncio es suficiente, por ejemplo, para las muestras del centro de México. En este caso, incluso observamos, por ejemplo, que estas tres subfuentes de Otumba siempre se consideró una fuente, digamos, singular, sencilla, única para el centro de la Cuenca de México. Después, el trabajo de Bob Cobbin comentaba que podían haber tres distintas fuentes, incluso cuatro, pero él no lo demuestra en su publicación. De hecho, sigue utilizando un solo grupo composicional, y lo que hemos observado nosotros y que se ha analizado, se ha validado incluso por otros métodos como ICP masas, es que hay tres eventos que además están bien localizados geográficamente y que nos permiten distinguir que hay tres grupos composicionales en esta zona. Claro, la mayor parte de los materiales que se utilizan a nivel arqueológico van a proceder de este yacimiento, pero hemos encontrado también yacimientos del área de Otumba, Cerro Ixtepec. Voy a poner aquí simplemente un ejemplo de cómo nosotros nos ha ayudado precisamente esta metodología a tratar de entender y a complejizar más precisamente los sistemas de intercambio en Mesoamérica a partir de ello. El primer ejemplo es del posclásico. El posclásico en general en México se separa en temprano y en tardío. Para aquellos que no sean de aquí o no entiendan mucho sobre el tema, el posclásico tardío es el periodo en el que dominan los aztecas, los mexicas en el centro de México, ¿vale? De hecho, es un poco anterior, pero más o menos asociamos el posclásico tardío precisamente con la Triple Alianza, y el posclásico temprano es este periodo de señoríos o asentamientos independientes que primero son dominados o conquistados por Azcapotzalco y ya después por la Triple Alianza. Algo interesante es que en general, algunos yacimientos que se encuentran en la Cuenca de México, bueno, por aquí la ubicaríamos, la Cuenca de México, curiosamente suelen tomar o preferir yacimientos que no eran de la Cuenca de México para algunos periodos. Por ejemplo, durante el formativo sucede que llegaba material que siempre se había considerado sinapecuaro-careo, porque no había manera de distinguir entre esos yacimientos. Como vieron en el análisis anterior, ya lo podemos hacer, podemos distinguir composicionalmente entre ellos. De hecho, sinapecuaro es para el periodo más temprano, perdón, eucareo para los periodos más tempranos y después para el epiclásico. Y sinapecuaro parece haber estado mucho más vinculado ya para periodos muy tardíos. Bueno, entre los materiales que analizamos, que como les comento, en el posclásico temprano sería el periodo en donde domina primero Tula y después Culhuacán, Tenayuca y otros centros locales en la Cuenca de México, y el posclásico tardío muy vinculado a la Triple Alianza. Algo interesante es que para el posclásico tardío
hay una dominancia absoluta del yacimiento de la obsidiana verde de Pachuca. Esta es una obsidiana de muy buena calidad, pero que para obtenerla en grandes cantidades se tiene que hacer minería. Minería a veces a buena profundidad, 15 metros, de acuerdo a Alejandro Pastrana, o incluso más, y eso solo podría hacerse con una organización estatal. Es por eso que Pachuca básicamente domina en el periodo de la Triple Alianza. Ellos necesitaban obsidiana de buena calidad porque pues estaba en continua guerra con otros de sus vecinos. Otro periodo, por ejemplo, que la obsidiana de Pachuca es dominante es durante Teotihuacán. O sea, dos estados fuertes, grandes, que podían organizar precisamente minería a gran profundidad. Pero curiosamente en otros periodos sucede que Pachuca está ahí presente, pero no es el principal, sobre todo para las navajillas prismáticas. Vamos a ver que, por ejemplo, en el posclásico temprano, Otumba es el principal, que es un yacimiento cercano, Ucareo y Pachuca es solo el tercer yacimiento. Esto ya era interesante porque ¿por qué preferían traer obsidiana de un yacimiento que estaba al triple de distancia que la Sierra de las Navajas, de muy buena calidad, perdón, al doble o al triple que un yacimiento como Tumba, que no es de tan buena calidad, pero relativamente cercano? Bueno, este es el análisis de los materiales que hicimos aquí, simplemente para que vean los yacimientos de los que se asocia el posclásico temprano. Algo interesante, como les comentaba, era que además es importante cuando uno hace análisis de obsidiana saber sobre qué materiales se está utilizando. En realidad sucede que no todas las obsidianas tienen la misma calidad para hacer distintos materiales. Como les comentaba, hay alguna obsidiana que estamos haciendo ahora estudios de nanoindentación, de nanodureza, y vemos, por ejemplo, que hay obsidianas muy duras, como la de Otumba, la Meca. Sería muy difícil hacer navajillas prismáticas con ella. No es que sea imposible, pero suelen ser muy cortitas si se llegan a obtener. En cambio, con la obsidiana verde de Pachuca es mucho más sencillo. Algo similar sucede con la obsidiana de Ucareo. La diferencia es que Pachuca tendrían que haber tenido una organización muy controlada para obtener esa obsidiana. Probablemente era mucho más sencilla obtenerla por intercambio hacia la zona de Ucareo en Michoacán. Ahora, en el posclásico temprano, a diferencia del posclásico tardío, las puntas de proyectil fueron el artefacto más común, más utilizado. Y lo que creemos es que hay una razón para ello. Durante el posclásico tardío, todo lo que era el área de los lagos de Chalco y de Xochimilco fueron cubiertos por sistemas chinamperos. Entonces, las áreas que antiguamente eran utilizadas para cazar esta fauna lacustre prácticamente se reducen a un área mínima. Esto hace que las puntas de proyectil que se utilizan en buena medida para obtener recursos, en este caso recursos de proteína, sean las principales en el posclásico temprano. Aquí están otro tipo de artefactos, por ejemplo, son raspadores para obtener productos derivados del maguey, de agave. Pero como les comentaba, las puntas de proyectil son dominantes. Algunas de ellas, es algo interesante, la mayor parte de estas puntas de proyectil eran hechas sobre obsidiana de Otumba, porque es una obsidiana dura, pero muy buena para hacer bifaciales. No es tan buena para hacer navajillas prismáticas. Pero las navajillas prismáticas también se están utilizando aquí para hacer puntas de proyectil, que es, como les digo, es el material más común. Algo interesante es que buena parte de estas navajillas proceden precisamente de Ucareo. Y bueno, voy a regresar a la anterior, solamente un punto interesante. Este tipo de materiales son los únicos de los que tenemos evidencia de que fueron manufacturados en el sitio. Los arqueólogos recuperamos los artefactos y además hacemos muestreos o intentamos observar los desechos de talla y en los materiales no acabados saber en qué proceso de trabajo están, para saber si los artefactos llegaron ya terminados o si se hicieron en el sitio, obviamente. Lo que estamos encontrando es que la mayor parte de los materiales de obsidiana ya llegaron terminados al sitio. Es decir, prácticamente no había manufactura de artefactos de obsidiana en él. Y esto tiene implicaciones económicas y también de intercambio. Ahora voy a regresar a eso.
Como les comentaba, las navajillas prismáticas, en el caso del posclásico temprano, lo interesante es que el yacimiento de Ucareo es el que tiene la mayor cantidad de ellas. Algo completamente distinto a lo que observamos precisamente cuando los aztecas y la Triple Alianza dominan la Cuenca de México. Estos son, bueno, parte de los materiales de obsidiana que tenemos de navajillas prismáticas para el posclásico temprano, antes les digo del control de la Triple Alianza, y algo interesante es que la mayor parte de ellas son relativamente pequeñas, no son muy grandes. Son de hecho en promedio la mitad o más pequeñas que las del posclásico tardío, y estos son los dos únicos núcleos prismáticos que tenemos en el sitio. ¿Por qué es importante saber la cantidad de núcleos prismáticos que habrían? Porque esta es la evidencia de que ahí en todo caso podría haberse estado llevando a cabo la manufactura de los materiales. No es suficiente, necesitamos encontrar materiales que se hayan salido de estos núcleos y lo logramos en uno de ellos. Esto se llama reensamblar. Por ejemplo, estas dos navajillas prismáticas salieron de este núcleo. Son las únicas que hemos podido reensamblar. Bueno, hace falta un trabajo obviamente más detallado, pero lo que creemos es que, vean, la plataforma está pulida, algo que no sucede, por ejemplo, en Teotihuacán. En Teotihuacán las plataformas pulidas son muy escasas. Y se ha dicho, otros especialistas, que es porque los teotihuacanos eran tan buenos haciendo navajillas prismáticas, había muy alta especialización, que no necesitaban pulir la plataforma. ¿Para qué se necesitaría pulir la plataforma? Porque las navajillas salen por presión. Se tiene que estar haciendo, digamos, presión sobre la superficie para que salgan. No es por golpe directo. Estas son las representaciones de cómo deberían de haber salido. Y el punto es que si el artífice, el artesano no tenía tanta habilidad, la plataforma pulida, porque eso se ha replicado, o sea, los arqueólogos también nos la pasamos ahí perdiendo el tiempo intentando volver a hacer los artefactos del pasado, es mucho más sencillo sacarlas. Hay mejor apoyo que si no estuviera pulida la plataforma. Como les comento, se ha intentado replicar este tipo de tecnologías. Curiosamente, los arqueólogos siguen siendo muy malos por ellos. Hay algunos que sí lo logran, ¿no? Don Crabtree entre ellos, pero la mayoría son navajillas que son mucho más irregulares. Eso nos dice la cantidad de especialización que se requiere para hacer una navajilla prismática. Pues ya para ir concluyendo un poco, en este caso, este es el sitio del posclásico temprano. Zacatla es una aldea lacustre, como les comento, de la Cuenca de México. Estos son otros sitios importantes, Cholula, Cantona y Tula, que son como los centros de mayor importancia para este periodo. Y estos son todos los yacimientos que hemos localizado para este sitio. Son, de hecho, muchos más de los que esperaríamos. Parece que, pues, podían obtener acceso a distintas fuentes de abastecimiento y con ello probablemente las redes de intercambio eran mucho más abiertas en el posclásico temprano. Cuando controla la Triple Alianza, estas redes se cierran hacia Michoacán porque tenían conflicto obviamente en este caso con los michoacanos, pero lo mismo hacia la zona de Puebla, pues porque también tenían pelea con los tlaxcaltecas. Este es un análisis nada más de costo, de distancia, para que vean, pues en realidad la distancia es pues mucho mayor hacia Ucareo que por ejemplo hacia Otumba, que es el yacimiento más cercano. Pues el último caso ya para concluir es cómo estos análisis pues tienen que ser obviamente apoyados no solamente por este tipo de perspectivas de índole económica, sino tratar de entender mucho más la geología del área para poder entender estos procesos. Este es un estudio que estamos llevando a cabo en este sitio, la isla de Atitlán. Se ha dicho que este es el principal centro productor de navajillas prismáticas para la red Aztatlán, que era una red de intercambio que pues llegaba probablemente desde la zona de Occidente hasta pues la zona de Durango, por ejemplo. Este es el sitio principal de obsidiana que fue utilizado en esta zona. Como ven, este es el sitio taller donde se producían las navajillas, pero el yacimiento principal está acá. Algo interesante es que la isla de Atitlán tiene obsidiana. Entonces, ¿por qué no utilizaban la obsidiana de la isla en lugar de irse hasta La Joya para obtener la materia prima? Bueno, hemos hecho un análisis para tener un buen registro de las minas, era donde se explotaba. Utilizamos un LIDAR montado en un vehículo aéreo no tripulado
que nos permite, como ustedes saben, retirar la vegetación y poder tener un análisis mucho más detallado de la topografía de superficie. Esto es lo que ha permitido pues, descubrir estas grandes calzadas, sitios tan enormes en el área maya, y sobre todo nos ayuda a tener un análisis mucho más detallado de la topografía. Por ejemplo, esta es la diferencia entre una fotogrametría con dron, que tiene todavía pues, los restos de la vegetación, y el análisis LIDAR, que aquí ya está limpio completamente de la vegetación. Claro, las minas son muy pequeñas, aquí apenas se alcanzan a notar. Este es un área mucho más restringida de la zona de minas para que se observe. Este es un análisis de visualización para distinguir las zonas más claras, pues son las zonas, digamos, que sobresalen del terreno y las que tienen una estructura cóncava o los orificios son las que están más oscuras. Aquí podemos distinguir, por ejemplo, dónde estaba la mina y el debris de ellas, porque lo que sale se deposita de manera adyacente. La obsidiana de este sitio es de muy buena calidad y sobre todo está prácticamente a flor directamente sobre la superficie, hay que excavar relativamente poco. Esa es la diferencia de acceder a una obsidiana de buena calidad, aunque esté en superficie. Como les comentaba, en la isla hay también obsidiana, pero vean la diferencia. Desde la superficie se alcanza a observar, tiene muchas inclusiones. Estas inclusiones, a diferencia de la obsidiana de la isla, hace que su fractura ya no sea tan concoidea. Es decir, que cuando uno da un golpe, ya se vaya para una dirección distinta y no para la que uno desea. Un análisis preliminar nos permitió distinguir dos tipos de obsidiana en este sitio, que una es meca, esa no es tan buena para hacer puntas de proyectil, perdón, navajas prismáticas, es para otros tipos, pero nos permite distinguir que es un nuevo yacimiento, el que está en la isla Titlán. Se distingue completamente de los otros. ¿Por qué no lo utilizaban? Y aquí están los 3 yacimientos que les comento. Pues esencialmente por esas inclusiones. Perdón, se pasó un poco para que se vea un poco más a detalle. A nivel microscópico podemos ver que estas inclusiones, que al parecer son de perlita, obviamente esta matriz vítrea permite que la obsidiana sea muy homogénea y sea utilizada precisamente para fractura concoidea. Las inclusiones rompen la superficie de esta topografía. Aquí es un análisis con MEV. Se puede observar cómo están precisamente estas inclusiones incidiendo precisamente en la fractura de la misma obsidiana. Si lo comparamos con obsidiana de mucho mejor calidad, por ejemplo aquí con la obsidiana de La Joya, que aún tiene inclusiones, pero como ven su superficie a nivel topográfico es mucho más lisa. Y aquí comparado ya con la obsidiana verde de la Sierra de las Navajas, que es probablemente una de las mejores para hacer navajillas prismáticas. Para observar las inclusiones tendríamos que ir obviamente pues a 200x o incluso más, y sí tiene inclusiones, pero como ven estas inciden muy poco sobre la topografía de la superficie. Bueno, pues ya nada más para concluir, lo que les venimos a comentar aquí es precisamente eso, la necesidad de compartir experiencias, porque así podemos saber mejor qué tipo de, primero, los límites, los alcances de cada metodología, de cada técnica, saber que no es suficiente con obtener un número, en este caso en un análisis composicional. Todas las implicaciones a nivel estadístico, a nivel económico, nos ayudan precisamente a comprender mejor a las sociedades del pasado, que es a final de cuentas lo que interesa a la arqueología. Pues muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo para una sola pregunta? Buenos días, doctor. Aquí Liz Vilches, le quería preguntar por la aplicación de la fluorescencia de rayos X para otras materias primas. Yo he leído su aplicación en riolitas, en cherts, además de calcedonia, y se lo pregunto justamente porque en la presentación que voy a mostrar a continuación, más adelante, trabajo con materias primas muy versátiles. Tengo presuntamente cherts, tengo lavas fuertemente silicificadas, y tengo otras lavas sumamente afaníticas. Entonces,
de todas las lecturas que he hecho, considero que este método es primero económico, está al alcance de nuestro presupuesto, es versátil por lo que he leído, entonces me gustaría conocer su opinión respecto de estas fuentes o de este tipo de materias primas que son en un pasado fueron lavas, pero que ahora están sumamente silicificadas. Lo que te interesa es saber la composición o la procedencia. Más que la composición, busco procedencia. Tengo muestreada dos posibles fuentes para particularmente una lava y quiero compararla con algunos objetos, con algunos artefactos arqueológicos. Sí, yo creo que ahí tienes, digamos, tres cuestiones que considerar. La primera tiene que ver con la matriz propia con la que estás trabajando. No es lo mismo trabajar una obsidiana que es sumamente homogénea, es como si hubieras preparado un fuse bit para analizar, ¿no? Tiene que ver con el origen de lo que estás analizando. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo en sílices amorfos es que en calcedónia es bien útil. Es decir, en calcedónia sí podemos determinar procedencia porque tienen más elementos traza, pero hay cierto tipo de cherts que depende de tu muestra. Hay cherts que los elementos traza son tan bajos que ya no sirve esta técnica. Para el caso de los materiales de origen volcánico, pues es lo contrario, ¿no? Elementos traza tienes un montón, pero tiene que ver más con la preparación de la muestra. Como la idea de este tipo de métodos es que no destruyas ni alteres la muestra original, en el caso de las rocas volcánicas, porque tenemos, obviamente, hay muchos, bueno, hay estándares, puedes generar los tuyos, etcétera, para que coincidan con lo que tú vas a analizar. El gran problema tiene que ver que muchos de ellos son vesiculares, tienen muchos poros y eso te va a alterar completamente la lectura. Tú no los quieres moler. En aquellos que son de matrices o de grano mucho más fino, hemos visto que lo puedes analizar de manera directa, pero eso entonces ya te restringe qué materiales puedes analizar y cuáles no. Y la otra tiene que ver más bien con los muestreos. Nosotros hicimos un trabajo así con basaltos y andesitas de un sitio precerámico porque era una materia prima muy utilizada, pero sucede que los muestreos de los que disponemos son todavía son bastante insuficientes. Entonces, podemos asignar, decir, a ver, esto se parece más a este grupo que a este otro, pero sucede que no, la estadística no es tan determinante, ¿no? Y en buena medida tiene que ver con que tengas un número suficiente de muestras con qué comparar. Ese yo creo que va a ser tu reto. Súper, muchas gracias. Ok, doctor Guillermo, le agradecemos mucho. Un aplauso para el doctor, por favor. Doctor. Y pues bueno, vamos a dar solamente 5 minutos de un pequeño receso para regresar a la siguiente presentación. Gracias.